desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu puerta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos yo aquí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer. Mi hermano me hizo una pregunta sobre la cuestión de algunas preguntas que estoy intentando lembrar, me acordar de aquello que quería. Sobre la cuestión de los hijos que nos ven más que nos escuchan, perciben, ¿verdad? ¿Los hermanos están de acuerdo a eso, no? Que los hijos ven. Y una otra cosa es la cuestión de vemos lo que la persona no quiere decir. El hermano bromeaba diciendo que es peligroso charlar conmigo porque no es así. No es así. Es que cuando tomamos tiempo de consejería, entonces debemos escuchar más de lo que la persona está hablando, pero de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Y es un hecho más o menos normal, porque en el trato con nuestros hijos nosotros tenemos la posibilidad de muchas veces ver que están ocultando alguna cosa, por la observación, por el tiempo juntos, ¿no? Y aquellos que trabajan con consejería, recomiendo un libro, no sé si debe haber en castellano. El nombre del libro El obrero cristiano normal. Ahí, ¿no? Watchman. Ese libro tiene un capítulo aparte sobre la cuestión de oír, la necesidad de oír. Y él nos habla que nosotros cuando estamos escuchando a alguien, debemos escuchar en 3 niveles. Aquello que la persona está hablando, aquello que la persona a ella le gustaría de hablar y aquello que está ocultando. ¿Me comprenden, no? Entonces aquellos que trabajan en consejería deben buscar de Dios escuchar aquello que, por ejemplo, nuestros hijos están ocultando, aquello que a ella le gustaría de hablar y aquello que están diciendo realmente, ¿no? Y muchas veces, mientras la persona está hablando, percibimos ciertas señas que nos indican que hay otras cosas por detrás, y aquí debemos escuchar. Eso es muy importante para la cuestión de los hijos, ¿verdad? No estoy hablando de consejeros profesionales, estoy hablando de padres y madres que necesitan escuchar aquello que los hijos de él les gustaría de hablar, ¿no? En Brasil tenemos una situación muy interesante. Estoy pasando por aquí antes de entrar en el próximo punto. Pero cuando muchas veces llegamos para la esposa y preguntamos, llegamos en la casa y percibimos así una pequeña nube que se dice, negrita sobre la cabeza de ella. Estoy hablando de Brasil. Y cuando tú llegas y preguntas, ¿qué tienes tú?
Ali en Brasil invariablemente dice nada. En castellano es el mismo, nada. Y algunos hombres ya tienen por completo su responsabilidad. Yo pregunté, no respondió porque a ella no le quiso. Entonces, cumplí mi papel, mi rol. Y debemos entender que estas palabras deben ser traducidas. Muchas veces cuando la mujer habla, no es nada, él está diciendo, el problema es tú. Ese nada significa, traduciendo para el portugués, que tú eres el problema. ¿Verdad? Y nosotros, hombres, debemos saber escuchar. Se hablaba con algunos hermanos en el momento del refrigerio que hay maneras de comunicación. Para el hombre, una comunicación muy fuerte es la cuestión del toque. El toque se dice, el tocar. Y la mujer es el hablar. A la mujer le gusta hablar. ¿Verdad? ¿Sabes de esto, no? Y nosotros simplemente con toque, con medias palabras, ya nos comprendemos, los hombres. Pero la mujer necesita hablar, que es su manera de comunicarse. Y muchos problemas que veo en los matrimonios es que los hombres no tienen la capacidad de escuchar. Ahora, hay un otro factor muy interesante. Es que normalmente los hombres piensan y hablan. La mujer habla mientras está pensando. ¿Me comprenden? Está pensando y piensan en voz alta. Y ella no quiere que tú hables nada. Quiere que tú escuches. Y quédate quieto, se dice, quieto. Solamente esto. Porque ella necesita hablar. Hubo una situación conmigo muy interesante. Estaba en la mesa comiendo y mi esposa, a ella le quería que pusiéramos piso nuevo en el patio. Yo le dije, bueno, nuestro presupuesto para esos próximos meses no alcanza. Entonces vamos a dejar para el próximo año. Y él empezó, bueno, yo tengo mi coche, ella tiene su coche, ¿no? Yo tengo mi coche, y si yo vender el coche, la plata va a alcanzar donde piso en todo el patio. Escuché, ¿no? Agarré el teléfono, llamé a mi yerno, que estaba buscando un coche. Y dijo, mira, Irene está vendiendo su coche, ¿cuánto? Tanto, ¿quiere comprar? Sí, entonces puede recorrer el coche. Vendieron. Cuando llegué a la casa, son del timbre, no era normal llegar a la casa en ese mismo horario. Preguntó, ¿qué Luis está haciendo acá? Vino a buscar, agarrar el coche, buscar, agarrar, ¿cómo se dice? Recorrer el coche. Y ella preguntó, pero, ¿dónde él va con mi coche? Y yo, no, yo vendí tu coche para él. Pero, ¿quién habló a ti que quería vender? Escuché tú hablar aquí en la mesa. Yo no estaba hablando, estaba pensando. Y yo vendí. A un mes atrás ela ganhou outro coche, un nuevito. ¿Percibe? Así es contigo también, ¿no? Hay otra cosa, es que el hombre tiene capacidad de compartimentar, como se dice. Así, hacer, dividir su cabeza. Es decir, que yo puedo tener con David una no pequeña contienda ahora, pero salimos y vamos a tomar un té. Es decir, la contienda ponemos en un compartimento distinto y el té está en otro compartimento. Pero la mujer, todo es una sola cosa.
¿verdad? Y alguna mujer llega para nosotros y dice: Jamil, mi marido es un monstruo de insensibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una pelea por el día y a la noche me busca para levantar. Es un monstruo. Entonces luego para el marido, él dice: bueno, nosotros peleamos por la mañana. ¿Qué tiene a ver las cosas de mañana con las cosas de la noche? ¿Conoce alguna situación así parecida? ¿Un vecino? Si nosotros no comprendemos esas distinciones, va a haber pelea todos los días, ¿verdad? Yo tengo que comprender, no es defecto ni del hombre ni de la mujer, no es defecto. Dios nos ha hecho de esta manera. El hombre es más profeta, más visionario, más de planos se dice, planes, y la mujer es más pastora. Es decir, estoy juntando plata, ahorrando para comprar un terreno de aquí 3 años. Y la mujer: bueno, ¿y el zapato del niño cómo queda hoy día? ¿Me comprende? La mujer es más pastora. Al ver la situación actual, el hombre tiene ministerio profético, ¿verdad? No es defecto. Necesitamos aprender a trabajar en ministerio plural en la casa, comprendiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestra función, que debe ser respetada, debe ser animada, debe ser estimulada. Amén. Bueno, estas son las charlas del tiempo de refrigerio. Pero Pablo tenía la mentalidad de que él nunca era prisionero de César. Él era prisionero del Señor. Y donde estuviera, allí era su campo de trabajo. Amén. Así era la mentalidad de Pablo. Nunca era prisionero de personas o circunstancias. Él era siempre prisionero del Señor. Por eso cantaba a la medianoche. Seguramente los otros presos estaban impactados, porque estaba preso con las cadenas, y llega un momento que las cadenas se abren, la puerta se abre y ellos están libres. Alguien dijo que ellos cantaban con tanto entusiasmo que Dios empezó a marcar el compás de la música y la tierra tembló con el entusiasmo del Señor. Y el capítulo 16 al 31, entonces, Pablo abre esta palabra al carcelero. ¿Cuál es la palabra? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una cosa que es importante aquí es que el carcelero se quedó impactado con la presencia de Dios en la vida de Pablo y Silas. Hay un texto en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo habla de sus prisiones. Vamos a leer este texto, Filipenses 1, capítulo 1, el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿De dónde Pablo está escribiendo? De la cárcel. Entonces él está hablando que las cosas que sucedieron a él concurrieron para el progreso del Evangelio. Y él explica: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? Pretorio era una guardia especial del emperador que guardaba presos especiales, en el caso de Pablo. Y Pablo predicó a todos los guardias. Los historiadores
que dicen que la iglesia llegó en Londres en el año 53. Dicen que la iglesia llegó a Londres por intermedio de los guardias pretorianos que guardaban a Pablo. ¿Qué te parece? Es decir, que los guardias venían y eran de turnos. Es decir, era turno para escuchar el Evangelio. Venía ese grupo y Pablo sí, los próximos venían y predicaban, los próximos venían y predicaban. Es decir, el Evangelio está creciendo. El hecho es que Pablo no se consideraba preso. Cuando él escribe su carta a los efesios desde la prisión, él es Pablo, prisionero de Cristo por amor de vosotros. ¿Qué significa? Preso por amor de vosotros. ¿Qué significa? Yo tengo mi interpretación. Pablo era un hombre de constantes viajes. Y él necesitaba parar para escribir las tremendas cartas de Efesios, Filipenses. Entonces Dios le saca del movimiento y le pone en una oficina con gradas. Así era. Bien lejos de los hermanos que eran sus discípulos, para que no le perjudicaran la escritura. Y de allí él escribe. Dios le pone en prisión por amor a los santos, por amor de nosotros. Las prisiones de Pablo cooperaron con nosotros. Amén. Y así él escribe a los filipenses. El 14. Pone tu atención en ese versículo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Han escuchado bien? Los hermanos, cobrando ánimo con las prisiones de Pablo, se atreven a hablar el Evangelio sin temor. Hermanos, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué sucedió? Que las prisiones de un hombre causan ánimo en otras personas. Podemos hacer otra pregunta. Los problemas, las circunstancias por las cuales paso, ¿anima o desanima las personas que están a mi alrededor? Es una pregunta. Las dos cosas. Los problemas que tú pasas, ¿causa ánimo en las personas o causa desánimo? Es una respuesta personal, ¿no? Depende de qué. De cómo reacciono a los problemas. Si yo comprendo que todas las cosas contribuyen, cooperan para el bien, mi reacción es de entusiasmo para ver cómo Dios va a transformar aquello que aparentemente es malo en alguna cosa buena. Entonces es un estado de excitación, se dice, de entusiasmo para ver cómo Dios va a hacer. Un día estaba en una situación muy difícil y mi corazón pregunté, quiero ver cómo Dios va a salir de esa situación. La situación era de él. Mira, estaba en Cochabamba hace años, viniendo para acá. No sé si se acuerdan de esto. Huelga. Aliás, me parece que traigo huelgas tantas veces y enfrento huelgas acá. Y allí estaba, y un muchacho que viajaba conmigo,
que no había pasado por las cosas que yo había pasado hasta este momento. Fuimos al tren y no había tren, al ónibus no había ónibus, avión no había avión, nada. Y le preguntaba, ¿cómo va a ser en La Paz? Los hermanos estamos esperando. ¿Qué va a ser? Estaba ansioso. Yo dije, hermano, nosotros no ganamos por predicación. Nuestro sueldo no es por prédica. Estamos aquí porque Dios nos ha puesto a descansar. Es decir, si predico, mi sueldo viene. Si no predico, mi sueldo viene. Ahora, el dueño de los trenes, el dueño de los ómnibus, el dueño de los aviones, a él le pareció bien parar todo. ¿Qué puede hacer? Yo voy a descansar, voy a pasear. ¿Me comprende, hermanos? Yo no soy prisionero de circunstancias. Las circunstancias en sí mismas son neutras. Yo que transformo las circunstancias en buenas o malas. Si reacciono bien, yo traigo entusiasmo a las personas. Si reacciono mal, yo traigo desánimo para las personas. Ahora, es mucho más fácil desanimar al animado que animar al desanimado. ¿Sí o no? Voy a repetir. Es mucho más fácil desanimar al animado do que animar al desanimado. ¿Ya sentaste cerca de alguien desanimado en el momento de alabanza? Parece como gripe, ¿no? Contagia el desánimo. Pero necesitamos tener una fuerza más grande para animar a los abatidos de espíritu. Amén. Y nada muestra más el poder de Dios do que el momento aparentemente contrario. En el momento donde todo está bien, la demostración de la gracia de Dios no es tan visible, ¿verdad? Ahora, decimos que sabemos que todas las cosas que hacen ayudan a bien. ¿Cuántas? Estamos diciendo que sabemos que todas las cosas. Ahora, ¿sabemos dónde? Sabemos en la cabeza o en el corazón. Porque si sabemos con la cabeza no nos ayuda. Necesitamos saber con el corazón. ¿Sabías tú que la palabra saber y la palabra sabor tiene la misma raíz? Sabor, ¿no? Tiene la misma raíz de saber. Entonces, cuando Pablo está diciendo, sabemos que todas las cosas ayudan, él está diciendo, yo ya conozco el sabor, yo he experimentado. No es una cuestión intelectual, es una cuestión experimental. Amén, hermanos. Ahora, es importante hablar de otra cosa acá, en Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que todas las cosas contribuyen, ayudan a bien. Ahora, muchas veces las cosas que son bien para mí no son bien para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, por causa del materialismo que invadió la iglesia, nosotros comprendemos lo siguiente: tenemos un coche antiguo, viejo, malo, y choqueamos con él en un muro, una pared. Bueno, todas las cosas ayudan a bien. Si con ese coche antiguo, certamente Dios va a darme un coche del año. Bueno, yo tenía una casa, pedí esta casa, si todas las cosas ayudan a bien, Dios va a darme una casa más grande. Perdí el empleo, tenía este tipo de sueldo, Dios va a darme otro empleo con sueldo más alto. Hermanos, no es así. Dios no trabaja en el ramo de automóviles.
¿Comprende? Dios no es corretor de casas, de terrenos. ¿Verdad? Y Dios también no tiene agencia de empleo. Lo que Dios llama de bien no es aquello que nosotros llamamos de bien. ¿Ya has comprendido esto o no? Y en el 29 del capítulo 8 dice que el proyecto de Dios es nos hacer parecidos con Cristo. Para Dios esto es el bien. Y si fuera necesario prender fuego en mi coche para que yo me torne, para que yo sea parecido con Jesús, Dios va a prender fuego en mi coche. ¿Sabía de eso? No? Pero ningún amén. Nadie dijo amén. Si fuera necesario que yo sea echado de mi empleo para que yo sea semejante a Jesucristo, Dios va a echarme de mi empleo. Si fuera necesario que yo sea echado de mi empleo para que yo sea semejante a Jesucristo, Dios va a echarme de mi empleo. Porque el ramo se dice, el ramo de Dios es transformación de personas a la semejanza de Jesús. Ese es el trabajo de Dios. Entonces Él hace que todas las cosas trabajen en esta dirección, hasta que seamos como el varón perfecto, como Jesucristo. Amén. ¿Sabe cuál es la seguridad que tengo para afirmar esto? Porque Dios no retuvo, ¿se dice?, su único Hijo. Si Dios no retuvo, el Hijo va a retener coches, casas, empleo, salud. ¿Qué te parece? Están muy callados, muy quietos. Nuestro problema es que ponemos nuestro corazón en las cosas que vemos. Pero hay un blanco más grande, que es nuestra semejanza al Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada más importante que esto. Entonces, cuando sucede una situación de cárcel, Pablo podría decir, esta situación va a ayudar para que sea parecido con el Señor. Es decir, los pensamientos de Dios a mi respecto son pensamientos de bien. Y todo lo que dice respecto a mí, Dios va a llevar a buen término. Amén. ¿Y cuál es el buen término? Ser semejante a Jesucristo. Amén, hermanos. El problema es que nosotros somos tan materialistas que pensamos que todas las cosas ayudan a bien, pensamos en cosas. Dios piensa en Cristo, en su Hijo. Amén. Amén. Cuando pensamos en esto, cuando entendemos esta verdad, nuestras reacciones van a cambiar. Dios me puso en una situación difícil para que yo sea probado, para que el carácter en mí, que no es parecido con el carácter de Cristo, sea manifestado, para que haya un cambio en mi vida, para que salga aquilo que se parece a mí y venga aquilo que se parece a Jesucristo, en todas las situaciones de nuestra vida. Porque el texto que citamos dice que todas las cosas. Amén. ¿Qué dice Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. Y Romanos 8:28 dice todas las cosas. Y Salmo 23 dice que nada faltará. Un dice todas, otro dice nada. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Todas las cosas van a cooperar. Y Salmo 23 dice nada faltará para que tú seas parecido con Jesucristo. Nada faltará. Ni pan en la mesa, ni problema en tu vida. Nada faltará.
¿verdad? Es que pensamos distinto de Dios. ¿Te acuerdas cuando te agarré y llevé al desierto para que fueras probado, para que tuvieras hambre, para que descubrieras que no solamente de pan vivirá el hombre, pero vivirá de toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Te acuerdas de esto? Este texto nos muestra el corazón de Dios. Jesucristo fue llevado por el desierto, no por Satanás, por el Espíritu Santo, para ser tentado, para ser probado. Y la palabra nos enseña, después del escritor a los hebreos, hablando de esto, de que Jesucristo en los días de su carne ofreció al Señor oraciones de súplicas y fue oído por su reverencia. La palabra en hebreo dice que Jesucristo fue oído por Dios, pero Dios no le libró. Y dice la palabra que él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Una lectura superficial puede dar a pensar que Jesucristo antes era desobediente, que aprendió a obedecer. Hermanos, Jesucristo antes nunca había tenido la necesidad de obedecer. Él mandaba, el rey. Pero vino a esta tierra, necesitaba aprender a obedecer. Y aprendió a obedecer por las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, vino a ser autor de la salvación eterna de todos aquellos que le obedecen. Amén, hermanos. Amén. Tú puedes mirar desde Génesis hasta Apocalipsis que hay uno solo proyecto de Dios: llevarnos a ser hijos parecidos con Él nuevamente. Amén. Alguien dijo que la historia del hombre está situada entre dos jardines: el jardín del Edén, donde alguien dijo no tu voluntad pero mi voluntad, y el jardín de Getsemaní, donde alguien dijo no mi voluntad pero tu voluntad. Dos jardines. La pregunta es: ¿en cuál de estos jardines tú estás? Dios quiere sacarnos del Edén, de ese momento del Edén, y llevarnos para el Getsemaní. El jardín del Edén produció un hombre que, saliendo de él, produció personas según su imagen y según su semejanza: Adán y sus hijos. Mas cuando Jesucristo va para el Edén y obedece al Señor hasta la muerte y muerte de cruz, Él produjo hijos parecidos con el Señor. Amén. El primer Adán trajo muerte. El último Adán encerró una historia y fue a la cruz, fue al sepulcro y empezó una nueva historia. Y aquellos que hacen parte de esta nueva historia son nueva creación en el Señor, parecidos a Jesucristo. Amén, hermanos. Toda la naturaleza gime en la ardente expectación de la manifestación de los hijos de Dios. Y no solamente la naturaleza, el Espíritu Santo gime. Y no solamente la naturaleza y el Espíritu Santo, pero nosotros mismos gemimos, esperando la adopción de hijos de Dios, hijos parecidos. Amén. ¿Vale la pena pasar por prisiones? ¿Sí o no? Amados, el hecho es que nosotros sabemos el final de la película. ¿Sabemos o no sabemos? Nuestro problema son con los capítulos de medio. Pero yo sé en quién yo he creído. Amén. Yo conozco el final de esta película. Y cuando Él se manifestar, nosotros veremos a Él como Él es y seremos como Él es.
Amén. Pablo tenía todo eso en su corazón. Estoy hablando de cosas que Pablo escribió. Pablo escribió esas cosas porque era experiencia para él. Entonces en la prisión, ¿qué hace Pablo? Yo conozco el final de la película y busquen esta frase, ¿no? Yo conozco, sé que Cristo vive. Las personas empezaban a mirar hacia Pablo y decían, vale la pena caminar en este camino. Vale la pena. Vale la pena predicar este evangelio. Vale la pena. Vale la pena, porque ese proyecto es tremendo. Amén. ¿Cuál es tu reacción delante del sufrimiento? ¿Será que Dios me ama mismo? Todas las cosas parecen que dan para atrás. ¿Conocen la historia de José? José llamado José de Egipto. ¿Conocen? La moral de la historia es el siguiente. Cuando alguna cosa puede empeorar, empeora. La historia de José parece con esto, ¿verdad? Me parece la ley de Murphy. Se aplicaba a José. Porque estaba en la casa, no tenía una buena relación con sus hermanos. Echa a José en el pozo. Y cuando él piensa que está siendo libre, es vendido para los amalequitas. Y cuando piensa que todo está bien, va para Egipto. Y en Egipto podría contratar a otro abogado, pero está ahora entregue como esclavo del capitán de Potifar. Y cuando las cosas parecen que están bien, la mujer de Potifar hace una, como dice armadillo, como es una trampa. ¿Y dónde estaba él? Fue para la prisión, percibe. Que fue cayendo para atrás, cayendo para atrás, cayendo para atrás, hasta que cayó sentado en el trono. ¿Qué le parece? Había otra manera de José llegar al trono. El Señor habló a Pablo: Pablo, es importante que tú vas a Roma para testimoniar de mi nombre. Entonces aquí está la plata, compra una pasaje en Italia, primera clase, así fue. Hubo transbordo de navíos, ¿no? Clase de viaje de submarino, serpiente picando la mano, la persona que está a su lado. ¿Cómo este hombre tiene azar? ¿No azar se dice? ¿Cómo tiene mala suerte? Escapa de un naufragio, de una tempestad, y aquí está, y los dioses deben estar odiando a este hombre. Mira, viene una víbora y le pica. Percibe que los caminos de Dios no son como los nuestros. Percibe. Si nosotros aprendemos a ver la mano de Dios en todas las situaciones, vamos a tener un nuevo tipo de vida. Amén. Pablo debería ir testimoniar del Señor en Roma, pero ¿cómo iba? No importa. Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? No te preocupes. El final de la historia es: tú vas a llegar en Roma. ¿Cómo? No voy a explicarte. Y llegó en Roma, ¿verdad? Y él estaba. Cuando él escribe esta carta a los filipenses, él escribe con la esperanza de que fuera suelto de la prisión y volver a Filipos. Pero esto no sucedió. Porque los caminos de Dios son distantes de los nuestros, así como la tierra es distante de los cielos. Amén. Pero una cosa sabemos: que todas las cosas ayudan muy bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados segundo su propósito. Amén. Y aquellos que de antemano conoció, a esos también predestinó para que sean conformes la imagen semejante de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios solamente se satisface con una cosa en nosotros: que seamos parecidos con Cristo. Nada más, nada menos.
es el proyecto de Dios. Amén. Estoy hablando de todo esto para que tú tengas una visión profética. Visión profética no significa necesariamente algo de futuro, pero visión profética significa ver además del natural, comprender las cosas con la visión de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos resucitados con Cristo, en Dios juntamente con Cristo, y fuimos puestos asentados en Cristo, en los lugares celestiales. Amén. ¿Dónde estamos ahora? No en la paz. Estamos asentados en Cristo, en los lugares celestiales. Lo que ustedes están viendo ahora aquí no soy yo. Esta es una proyección holográfica. Pues ahora estoy sentado en Cristo, y en ese lugar el maligno no me toca. Amén, hermanos. Necesitamos mirar las cosas desde el trono de Dios, porque es en este lugar. No estoy intentando convencerlos, estoy anunciando un hecho. Ahí estamos. En esta posición debemos vivir, y a partir de esta visión debemos reaccionar. Entonces comprendemos porque las personas tomaban más ánimo, cobraban más ánimo para predicar el Evangelio. Romanos 10:9. Bueno, un poquito antes de entrar en esto, un poquito de carcelero. Este hombre fue impactado por el Evangelio. Cuando él ve las puertas abiertas, ¿qué hace él? El carcelero toma su espada y intenta matarse. ¿Por qué? Porque era de su responsabilidad la guardia de aquellos hombres. Y si uno de ellos escapara, él sería muerto. Ahora, mira el cambio. Cuando él ve las puertas abiertas, ¿qué hace él? Él saca a los hombres de las prisiones y leva para dónde? Para su casa. Los hombres peligrosos que estaban en cadenas, ahora están ¿dónde? ¿Te acuerdas de Saqueo? En la casa, asentado a la mesa. ¿Qué te parece? Parece coincidencia, ¿no? El carcelero trae a Pablo para dentro de su casa, y Pablo toma asiento en su mesa, y él expone no solamente ahora su vida, pero expone su familia a la palabra de Dios. ¿Me comprende, hermanos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es una cuestión mágica y automática. Porque algunos creen y piensan, bueno, voy a estar aquí y Dios va a salvar a mi hijo, mi hija. No. Necesitamos traer la presencia de Dios para dentro de la casa. No es automático. No es alguna cosa que sucede por sí mismo. Hay necesidad de crear espacio para Dios. Traer la presencia de Dios en mi casa, en la mesa, cuidar de los enfermos. Él trae a Pablo, sus amigos, y cuida de las heridas. Y los hijos están viendo. La familia está viendo. Ver trae más resultado que escuchar. Él estaba viendo. Y el carcelero que antes tenía miedo, ahora es otro hombre que se expone. Si muero por una buena causa. Pablo muere, también yo muero, pero es una buena causa. Él involucra su familia en la palabra de Dios. Amén. ¿Crees tú
que tus hijos que están lejos de Dios van a ser salvos? ¿Sí? ¿Qué debes hacer tú? Isaías 60:1 dice: levántate y resplandece. Amén. Levántate y resplandece, ¿se dice? Levántate y resplandece. Y el versículo 3 dice: tus hijos serán traídos de lejos. Amén. Una palabra para aquellos que tienen hijos aquí que están distantes del Evangelio. Levántate en fe. Levántate y creyendo en Dios. Toma una posición en el Señor. Traga la presencia de Dios para tu vida, para tus negocios, para tu profesión, para tu mesa, para tu cama. Traga la presencia de Dios para todos los ambientes de tu casa. Y el Señor va a traer tus hijos en los brazos para ti. Amén. Amén, hermanos. Bueno, Romanos 10, versículo 9. Aquí está cómo sucede la salvación. Si con tu boca confesares al Señor Jesús y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La confesión del señorío de Jesucristo en nuestras vidas. No solamente una confesión en el momento que fuimos salvos, pero una confesión constante de que Jesucristo es el Señor. Y una creencia completa de que Él fue resucitado de entre los muertos. Esto trae la salvación en nuestras casas, en nuestros hogares. Amén. Una confesión constante. Nuestros hijos van a ver que el Señor es Señor de nuestro coche. ¿Sí o no? ¿Cómo van a percibir que nuestro coche es del Señor? ¿Cómo los hijos van a percibir esto? Puedo indicarte dos cosas. Tú puedes pasar a una librería cristiana, comprar aquel plástico que dice propiedad de Jesús y poner tu coche. O tú puedes empezar a manejar tu coche como hombre convertido que eres. Hay esas dos maneras. Confieso a ti que la primera no convencerá a mucha gente. Estamos preparando en Jundiaí un curso para motoristas, choferes. Y el nombre del curso será Espiritualidad del Tránsito. Porque yo creo que en el tránsito, en la mesa y en la cama se revelan los verdaderos discípulos de Cristo. En el tránsito, en la cama y en la mesa. En la mesa no es necesario decir que necesitamos tener el Espíritu Santo para tener dominio propio. En la cama, la misma manera. Digno de honra sea el lecho sin mancilla. Y solamente personas que temen a Dios tienen un lecho sin mancilla. Y en el tránsito necesitamos el lento del Espíritu. ¿Sí o no? En São Paulo, en Jundiaí, necesitamos ser buenos cristianos. Una vez un amigo me hablaba que una persona le dio una, ¿cómo se dice? Coartada, pasó adelante, una cruzada, y él estaba en su carro con un amigo que no era cristiano. Entonces él pidió: mira, pone su cabeza afuera y llama a esa persona del nombre más feo que tú sepas, porque yo soy cristiano, no puedo hacer esto. Espiritualidad del tránsito. Cuando tus hijos empezaran a ver cómo tú has caminhado en el tránsito, ellos van a perceber este coche del Señor.
mi paga es del Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo se llama esto? Levántate y resplandece. Resplandece en la dirección de tu coche. Resplandece en la mesa. Resplandece dentro de tu hogar. Resplandece en la manera de cuidar de tu esposa, de tu esposo. Resplandece. Deja a Jesucristo aparecer, se mostrar en la manera de actuar. Amén. Y los hijos vendrán de lejos. Esta es promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios que hagamos. Jesucristo es el Señor. Tu hijo va a ver cómo tú manejas tu plata. Tus hijos van a ver. ¿Verdad? ¿Sí o no? Papi quiere esto, ahí está. Papi quiere esto, ahí está. O entonces, papi quiere esto, no te doy, no voy a darte. Pero, pregunto, ¿cuál es la cosa que me dirige en mis decisiones? ¿Es la falta de plata? ¿O mi corazón malo? ¿O la avaricia? ¿Qué es que lo me maneja en la cuestión de finanzas? Mis hijos van a ver. Amén. ¿Sabes que muchos de nosotros no enseñamos a nuestros hijos una vida de fe? Porque muchos de los cristianos piensan que vivir por la fe es cuestión de misionero. Pero hermanos, la palabra dice que aquellos que no viven por la fe, el Señor no tiene para hacer en esas personas. Vivir por la fe en el Señor y no la fe en la plata. Hubo un tiempo en mi vida, conteste que otra vez, que yo tenía un bajón, ¿se dice bajón? Todos los meses. Todos los meses yo tenía un bajón. Mi capacidad de alabar disminuía, mi capacidad de adorar disminuía. Llegaba en la reunión, no tenía ganas de cantar cánticos alegres, cantaba cánticos así de prostración. Y llegó un momento que me quedé un poco, como se dice, molesto con esto. Y descubrí que yo tenía un problema, que era TPS. TPS. É diferente de TPM. TPS. Tensión pré-salarial. Quando chegava cerca, a final do mês, quando a plata terminava e o mês continuava, sabes como? Eu começava a quedar preocupado, Senhor, como vou chegar a final do mês? E os cultos não eram cultos, eram velatórios. Deus, como hago? Deus, tenha misericórdia. O mês aí está, e o sueño ha terminado. Deus, e Deus, e Deus. E Deus me mostrou tantas vezes que Ele não depende da plata para me sustentar. Amém? Amém. Ni aqui, ni ali. Deus não depende da plata para sustentar a nenhum de nós. Já tuvo situações que nos assentamos à mesa e agradecemos a Deus porque não havia pão naquele dia. Senhor, te doy graças porque hoje dia tu não has enviado pão. Alabado seja tu nome. El outro dia, Senhor, te alabamos porque hoje tu has enviado pão. Deus envia e Deus não envia. Nada nos falta, nem pão, nem hambre. ¿Por que nada nos falta? Porque é o Senhor, é meu pastor. Llega um momento que Ele habla, hoje dia tu não vas a comer. Por alguns motivos, tu estás gordito e tu deves ayunar. Então, nada de pão. ¿Verdad? ¿Verdad? Outro dia, diz, buena hora tu vas a comer. Deus controla ou não controla nossas vidas?
necesitamos enseñar a nuestros hijos que todas las cosas que están en la casa vinieron del Señor. Amén. Cada ropa, cada zapato fue fruto del amor de Dios y no de tu trabajo. Amén, hermanos. Yo creo que esta es la manifestación de la vida de Dios en nuestras vidas, y nuestros hijos van a ver nuestra confianza en el Señor. Están viendo. Una vez fuimos a vivir en un barrio de matrimonios de más o menos de nuestra edad, pero un nivel social mucho más alto que lo nuestro. Yo pensé, Dios es irónico. ¿Irónico se dice? Porque Dios me puso una casa, en un barrio donde todas las familias tienen un nivel social mucho más alto. Yo pensé, Dios me ha puesto en ese barrio para traer equilibrio, balance. Yo no entendí Dios. Los niños, la edad más o menos parecida con la edad de mis nenas. Y aún los juguetes no aparecían en la tele, los niños los tenían. Dios se me puso en una situación muy delicada. Y un día mi hijo llega para mí y me pide una bicicleta, ¿cómo se dice? Bicicleta. Yo digo, mira, querida, papi no tiene la plata, pero vamos a orar y Dios va a mandar. Oramos, Señor, manda la plata para comprar la bicicleta. Ok. Pasaron algunos días, papi, y la bicicleta. Digo, bueno, el Señor no ha enviado la plata. Ok. Unos días, papi, y la bicicleta. Y empezó a se enfermar. Y un día llega para mí y pregunta, papi, la plata y la bicicleta. Yo digo, hija, yo te hablé que deberíamos orar para que Dios enviara la plata. Él dice, yo no voy a orar más para papi. ¿Por qué? Porque Dios manda la plata y tú gastas con otra cosa. Es decir, ela percebia que la plata en la casa venía del Señor. ¿Me comprende? Ela percebia. Y yo me avergoncé. Y digo, Señor, la primera plata que va a entrar en la casa va a ser para comprar la bicicleta. En el día siguiente recebemos una ofrenda, fuimos a la tienda y compramos una bicicleta para ella. Y ela compreendeu que Deus enviou. Também compreendeu que seu pai arrependeu. Amém, irmãos? Necessitamos ensinar. E desta maneira eu ensinei por la maneira negativa, não? Por la forma negativa. Ensinei como não se deve usar a plata, não? Pero Deus puso su mano e a enfermidade que estava começando a llegar se foi. Necessitamos ensinar a nossos filhos uma vida de fé. E a fé, por increíble que pueda parecer, é visível. ¿Sabías, no? Que a fé é visível? É que tomamos a fé, ponemos como coisas sobrenaturais. ¿Pero qué les parece? 4 muchachos toman un lesionado, paralítico, lisiado, y baja desde el tejado en medio a la charla de Jesús, y la palabra dice que Jesús vio la fe. Es decir, la fe es visible. Por eso que Tiago nos dice así, muéstrame tu fe y muestro mis obras, porque la fe se manifiesta por las obras. No podemos decir, yo tengo fe para mis hijos, pero en una situación mala o aparentemente mala, me pongo triste, me pongo, ¿cómo se dice? Preocupado, con el rostro oprimido, deprimido. ¿Qué voy a enseñar para ellos? Que las circunstancias me dominan. Esto voy a mostrar. Pero si sucede una situación
donde ahí está, yo no sé cómo hacer, pero le vamos al Señor, mi hijo va a aprender el camino. La palabra enseña, la palabra nos habla, enseña al niño en el camino. Y nos explica antes, en el despertar, en el andar, en el acostar. Es decir, que la vida cristiana no es solamente una vida donde abro la Biblia e enseño algunas charlas, pero la vida cristiana es vivida y mostrada. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que el lugar más difícil de vivir el cristianismo es dentro de mi casa. No sé cuánto a ti. Porque aquí en el púlpito puedo parecer santo, pero en mi casa Irene sabe el nivel de santidad que tengo. Irene conoce mis ronquidos. Si quieres saber el nivel de santidad que tengo, charlo con mi esposa y mis hijas. Porque en el ambiente de la casa, allí necesitamos ser cristianos. Es en ese lugar. Amén. Hay una parábola en medio a dos otras que es muy interesante. Es la parábola de la oveja. Cuando una mujer era tomada como novia, ela recebía un collar con 10 dracmas. Y ahora ela salía a la calle con este collar diciendo: pertenezco a alguien. Todo en sonrisos, alegre, pues ahora pertenecía a alguien. En aquel momento, en aquel tiempo, las mujeres no deshacían el noviazgo. Eran los hombres que deshacían el noviazgo. Y una mujer que hubiera salido con el collar, después salir sin el collar, era una situación de vergüenza, no solamente para ella, pero para toda la familia. Y eran 10 dracmas, no podría salir con 9 ni con 11, eran 10. Entonces esa moneda de poco valor hacía parte de un collar que representaba el compromiso que ella tenía con alguien. Pregunto a ti, ¿dónde esta mujer perdió la moneda? Sí. Dentro de la casa, no fue afuera. Es en la casa donde perdemos las pequeñas cosas que reflejan nuestro compromiso con nuestro novio. Pequeñas cosas que por sí solas no tienen valor. Por ejemplo, dar el mejor lugar en la mesa para mi hermano, para mi esposa. Pregunto, ¿es alguna cosa altamente espiritual? No, en sí mismo no tiene tan gran valor, pero hace parte de una vida que refleja mi compromiso con el Señor. Las pequeñas cosas. ¿Cómo dejo el baño después que le uso? ¿Escucharon? ¿Cómo dejo el baño? Mira, si tú dejas el baño bien arreglado, nadie va a percibir, ¿verdad? Pero si dejares desarreglado, todos van a percibir. Pero no es una cuestión de si percibe o no percibe. Es crear un ambiente agradable para la próxima persona. Esto habla de dracmas perdidas. Eso habla de cosas pequeñas que hemos despreciado, que reflejan la personalidad de Jesucristo en la vida del cristiano. Amén, hermanos. La lámpara es el Espíritu Santo.
Y debemos prender la lámpara en nuestra casa, en nuestro hogar, y buscar las pequeñas cosas que hemos perdido en nuestro relacionamiento. Pequeñas cosas. El decir por favor, el decir gracias. Cosas pequeñas que en el pasar de los años vamos dejando para atrás. ¿Sabe aquel buen perfume que tú usabas cuando ibas a encontrar con tu novia? ¿Dónde está él? Perdió la dracma. ¿Dónde está aquel lindo perfume que tú usabas cuando ibas a encontrar con tu novio? Antigamente Chanel número 5, ahora Cebolla número 1. Antigamente, sí, querida, mi amor, mi prenda, mi preciosa, ¿no? Y ahora, ¿dónde están los pequeños gestos, ¿viste? Detalles que expresan la vida de Jesucristo en la casa? ¿Dónde están? Necesitamos traer Jesucristo a nuestra mesa nuevamente. Amén. El problema no es en el local de la reunión. Perdemos la vida cristiana en la casa. Y es en la casa que vamos a recobrar la vida cristiana. Es en la casa. ¿Y sabe qué va a suceder? ¿Te acuerdas de las 3 parábolas? Los vecinos se alegrarán. Cuando la vida de Cristo es restaurada en la casa, los vecinos se alegran. Las 3 parábolas traen alegría en los vecinos. ¿Se acuerdan? Mi cálice, ¿cómo se dice? Rebozo se dice. Mi cálice, mi copa, cuando mi familia tiene la copa que rebosa, ¿a quién le va a dirigir? A los vecinos. Deja tu copa transbordar. Deja tu copa rebasar. Amén. Pero por amor al Señor, prende la lámpara. Y dice: Señor, restaura en mí las pequeñas dracmas que yo he perdido en mi vida de comunión. ¿Qué tal si oráramos ahora? ¿Qué te parece? ¿Podemos? No pido que ahora tú se goces en la mano de tu esposa, porque la cuestión es muy personal. Es tú y el Señor. Después, más tarde en el cuarto, tú puedes arrodillarse delante de ella y pedir perdón. Y de la misma manera la esposa. Pero ahora es un momento personal. Señor, yo he perdido dracmas en mi casa. Yo he perdido. Señor, ayúdame a mostrar tu vida en los pequeños detalles de mi vida. Amén. Puedes agachar tu cabeza y orar, clamar al Señor. Lugar de cansancio. Pero que nuestra mesa sea el lugar donde tú te asientas para comer con nosotros. Tú eres real. Tú eres fiel. Estamos pedindo segundo tu voluntad. No estamos pedindo para nuestra misma gloria. Pedimos a ti para que tu nombre sea alzado en todos los lugares, en todas las naciones, donde estuviéramos, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, haz un cambio profundo en nuestras vidas. Tú dijiste que nos daría un nuevo corazón, un corazón de carne.
tomamos posse nesta tarde deste coração de carne. Tu dijiste que iba a derramar tu Espírito sobre toda a carne, e tu Espírito foi derramado sobre nós outros. Abrimos nosso coração para ti. Abrimos a porta para que tu cenes com nós outros e nós outros contigo. Venid, venid a nuestros lugares. Te ruego por los hijos que están lejos. Tu palabra diz que nosotros veríamos nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, aquellos que todavía estuvieran distantes, nosotros los veríamos. Señor, danos este regalo de ver nuestros hijos a tus pies. Danos la gloria, Padre, de ver nuestros hijos llenos del Señor. Que el rostro de cada um deles sea tu rostro. A mirar hacia eles, podamos ver-te a ti. Empieza, Senhor, um profundo cambio, um avivamento em nossas vidas, uma conversão, Senhor, de nosso coração hacia ti. Ponemos para nosso coração delante de tu. Que esses 2 dias sejam dias de cambios, de nova esperança, de novo alento e de profunda revelação de tu palavra a nossos corações. Em nome de tu Hijo amado e bendito Jesucristo. Desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu puerta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré.